Esto que voy a contar sucedió hace tanto tiempo que no sé si la historia fue real o le inventé una parte de mi olvido. Lo cierto es que mi recuerdo es muy vívido, como si hubiese ocurrido ayer. Apenas tenía 7 años y mis padres, mis dos hermanitos pequeños, Paco y Luis, y mi perro Andrés, vivíamos en la casa del abuelo Pancho, en un pintoresco pueblito de Michoacán. Era el pueblo sin nombre, y no es que no tuviera un nombre en realidad, sino que así se llamaba por cuestiones prácticas, ya que decían los viejecitos que el poblado siempre había sido un lugar de mucha vida y salud, pero un día la gente comenzó a morir y a las nuevas generaciones olvidaron cómo el pueblo se llamaba. Como en toda región de México, el Día de Muertos era una fecha muy esperada para los habitantes de mi pueblito. Para homenajearlos y así evitar que se esfumasen de nuestros pensamientos, muriendo para siempre, solíamos elaborar coloridos altares de muerto. En nuestra casa se lo ofrecíamos a mi abuela Julia, a quien nunca conocí, pero como cada rato se hablaban mis padres sobre ellas, era como si lo hubiera conocido desde siempre. En este año en particular, su altar tendría un significado diferente, muy especial, no solo porque cumplía 20 años de muerta, sino porque el año anterior se nos había olvidado poner su altar de muertos. Y es que mi abuelo Pancho se había enfermado, y como estábamos todos con él, nadie se acordó de realizarle un altar a la abuela Julia. Cuando el abuelo se recuperó y se enteró de nuestra omisión, se puso furioso, porque la abuela ya no podía retornar más al cementerio. Los muertos dependen de nuestros recuerdos para seguir viviendo, decía él. Los muertos no mueren aunque se vayan del mundo. Los muertos mueren cuando uno los olvida. Ay, mi pobre viejecita, decía mi abuelo. Apá, le dijo mi madre, intentando confortarlo, no te mortifiques por eso. Mamá Julia no puede estar perdida, porque nosotros no la hemos olvidado. Pero no le han hecho su altar, necia, nos recordaba el abuelo. Y eso es como si lo hubiésemos olvidado. ¿Cuánto me alegra tu ofrecimiento, Vicente?, me dijo cuando me ofrecí a ayudarle a elaborar el altar de muertos de ese año. Te enseñaré a hacer altares de muertos para que en lo sucesivo seas el responsable de preservar la tradición. Yo no puedo ver con claridad, decía mi abuelo, pero te iré diciendo paso a paso cómo lo hagas. ¿Está bueno? Y yo accedí a que mi abuelo me enseñara a hacer los altares de muertos. A base de cajas y mesas, fuimos formando la estructura piramidal del altar. Y una vez lo pusimos erigido en 7 niveles, comenzamos con lo demás. Mira tú, Vicente, me dijo el abuelo. El papel picado de colores significa alegría, júbilo y festejo. Sí, abuelito, le dije. El color morado del papel significa luto. El rojo recuerda que tu abuela murió dando a luz a tu tío. El blanco representa la muerte del pequeño Sebastián. El papel rosa habla de la fuerza de Julia, que en vida fue una rosa que al final se marchitó. El papel picado azul representa el cielo, donde los cristianos piensan que va nuestro sufrimiento. El amarillo significa vida. Sí, le dije a mi abuelo. Pegamos con engrudo todos los cordeles de lazos en el techo de mi casa. El altar de la abuela Julia tiene 7 niveles, Vicente, me dijo, porque cuando morimos son 7 los escalones que tenemos que subir antes de llegar a la muerte perpetua. Delante del altar de muertos pondremos un arco con carrizos verdes. Ese arco dará la entrada triunfal al alma de tu abuela y todos los demás difuntos que visiten nuestro altar. El abuelo me mandó a cortar carrizos verdes, pero como a mí me daba flojera, los primeros que encontré, los más secos, fue los que traje y pusimos el arco de entrada. Mira tú, Vicente, me dijo, mero abajo del altar, en el nivel 7 hacia abajo, pondremos un petate, un cántaro con agua y un puñado de ceniza. En el petate descansará tu abuela Julia cuando venga, porque somos polvo y en polvo nos convertiremos. Es que hay muertos que se quedan, Vicente.
se sienten tan a gusto que nosotros, que se quedan. La ceniza por eso les recuerdo que ya están muertos y que tiene que retornar. Mira tú, Vicente, las calaveras son de azúcar y chocolate, porque la muerte es dulce. La muerte no es amarga, la muerte es colorida, la muerte no es maldad. Y después de eso terminamos por ese día. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, continuamos colocando el quinto nivel. Pusimos mole dulce, arroz rojo, pozole blanco, una botella de rompope y una ánfora de pulque, que era la comida favorita de mi abuela Julia. También pusimos canastos con plátanos, naranjas, calabazas y tecojotes. Ese era el nivel del banquete, porque en toda celebración debe de haber comida. ¿Y tu abuela era de buen comer?, me dijo el abuelo Pancho. Pero como yo tenía hambre de tanto ayudarle, sin que mi abuelo se diera cuenta porque estaba medio cegatón, me comí la comida y me bebí hasta el pulque. De todos modos, la abuela ya estaba muerta. En el cuarto nivel de nuestro altar, depositamos los objetos personales. Unas chanclas de piel, una peineta de marfil y un cepillo resquebrajado de mango rojizo. Cuando la abuela vea esas cosas que le pertenecían, recordará gustosa algunos pasajes de su vida. Eso hace que los muertos no nos olviden, igual que nosotros no nos olvidamos de ellos. En el nivel 3, el abuelo me mandó poner en saumerio con copal e incienso, y en el centro una imagen de las ánimas benditas del purgatorio. Con estos elementos pretendíamos purificar nuestro altar, para que ningún espíritu malo no invitado se quedara con nosotros. También queríamos que la abuela se purificara, y la imagen de las ánimas del purgatorio era una invitación formal que dábamos a los espíritus buenos olvidados para que vinieran a nuestra casa a llenarse de luz, comida y purificación. Hay muchos muertos olvidados, Vicente, me dijo mi abuelo, por lo que es bueno invitarlos para evitar que se desintegren en la soledad. Juro que quise poner el copal y el incienso, pero tuve que dejar el saumerio vacío porque no lo encontré. Además, la imagen de la abuela no la encontré tampoco y puse en su lugar un dibujito que había hecho en la escuela. Me dije que no habría problema si no la colocaba ese año. En el segundo nivel mi abuelo me mandó colocar uno de los 3 retratos que decía, pero no lo encontré. Mi abuelo, al estar cieguito, no se diera cuenta de eso. Este es uno de los elementos principales, Vicente, su retrato. Es que la imagen de quien está siendo ofrecido este altar. Así la abuela podrá tomar posesión de su altar e invitar a otros espíritus olvidados a venir a nuestro altar. Finalmente, en la parte más alta, el abuelo me mandó poner un Cristo, porque el catolicismo era la religión que nuestra abuela practicaba y que nos heredó. Y así quedó terminado el altar de la abuela Julia. Mucha gente arma diferentes modos su altar de muertos, pero armar el nuestro con nuestros propios elementos y significados hace que la ofrenda sea mayor. Entonces, a la medianoche del 1 de noviembre para amanecer el 2, mis padres, mis hermanos y mi perro fuimos al cementerio, pero antes de marcharnos colocamos 40 cirios grandes y gordos en el altar de muertos. Cada uno representaba el año de mi abuela Julia. El abuelo me mandó encenderlos, pero como ya era tarde, me dije que al regresar podríamos ponerle la luz. Estábamos ya reunidos en el cementerio cuando mi abuelo le dijo a mi papá, a mi mamá, que nos cuidara a mis hermanos y a mí para evitar caernos en una tumba, porque era de noche. Yo no me di cuenta cuánto sucedió, pero de repente vi todo oscuro, muy oscuro. Vicente, Vicente, oí la voz de una mujer que amorosamente se dedicaba a mí. Vicente, guíate por mi voz y sal de la tumba que te caíste. ¿Y cómo le hago para salir de la tumba, señora?, le pregunté. Aquí todo está muy oscuro. Solamente guíate por mi voz y sal, dijo la hermosa mujer. Y así sucedió. Me guié por el tono armonioso de la voz de esa dulce mujer y como por arte de magia comencé a flotar y salí lentamente de aquel horrible pozo. ¡Santo Dios!, grité sorprendido cuando salí de la tumba y estuve delante de una mujer que vestía de morado, de un azul petróleo que me fascinó.
Salí volando, señora, salí volando, ¿cómo pudo ser? La mujer, que resplandecía de una manera muy particular, con un cirio en la mano, me sonrió, tocándome las mejillas, aunque no pude sentir su tacto. ¿Quién es usted, señora? Y ella dijo que era la abuela Julia, esa que había muerto hace tantos años. Dios santo, ¿de verdad eres tú? Te he visto en los retratos que tiene el abuelo consigo, pero ¿cómo puedo estarte viendo si estás muerta? No me temas, mi querido nietecito, no temas, que yo te guiaré hasta la luz. Abuela, ¿dónde está mi abuelo Pancho, mi perro y mis padres y mis hermanos? Te están buscando, pequeño, te están buscando, me dijo. Llévame con ellos. Tengo que decirles que estoy aquí, que ya pude salir de la tumba. Ellos no te verán, Vicente, porque tú ya estás muerto. ¿Qué quieres decir, abuela Julia? ¿Cómo que yo estoy muerto? No te asustes, mi pequeño, que yo te guiaré hasta la luz. No es cierto, abuela, tú solamente me quieres asustar. Te lo juro que no, mi pequeño. Cómo quisiera que esto no fuera real, pero sin querer te caíste a la tumba y tu vida terminó. Pero no llores ni tengas miedo. Yo te llevaré hasta la luz, pero primero tienes que asimilar que ya no estás con vida para que puedas trascender. Tú estás muerto. Mientras andabas en el cementerio, colocándome el camino, caíste. ¿Para qué tenemos que ir al altar, abuela? Le pregunté cuando ella me insistió a que fuéramos a mi casa, a su altar de muertos. Para que yo pueda volver al lugar de los muertos y tú puedas regresar conmigo. Pero el altar es tuyo, abuela, no mío. Pues has de saber que una vez que yo tome posesión del altar, yo puedo invitar para que comas y bebas conmigo, que al cabo pusiste todos los elementos necesarios, ¿verdad, Vicente? Resignado y en compañía de la abuela y de Andrés, nos dirigimos a mi casa para que la abuela tomara posesión. ¿Cómo llegaremos al altar si el camino no está completo, abuela? Andrés, nuestro perro, nos guiará. Él es nuestro conductor. Y así nos fuimos poco a poco hasta nuestra casa. Pero apenas íbamos llegando, cuando un montón de espíritus malos aparecieron detrás de nosotros e intentaron darnos alcance. ¡Corre, Vicente! ¡Corre al altar! ¿Dónde está el altar, abuela? Juro que lo pusimos aquí en la entrada. Sin embargo, aquí solo hay oscuridad. Le dije cuando entramos a la sala de mi casa y no encontré el altar por ningún lado. Es mi culpa, abuela Julia, por no querer encender las mechas de los cirios a tiempo. Y mira ahora que no lo podemos mirar. Entonces, de un momento a otro, los ojos de mi perro comenzaron a brillar, proporcionándonos la luz que necesitábamos para alcanzar a distinguir el altar. Anda, abuela, apropiate del altar para que puedas protegerme y te puedas proteger. Dios santo, Vicente, ¿dónde está el arco de carrizos verdes que tenías que poner para poder entrar? Ahí está el arco, abuela, aunque no pude encontrar carrizos. Ay no, el arco se ha caído porque era de carrizos secos. Ahora, ¿cómo vamos a entrar? Tú eres pequeño y tú eres un angelito, Vicente. Entra e intenta salvarte tú solo. Pero abuela, eso es egoísta de mi parte. Sin un arco de carrizos que representa el altar en la entrada, yo no puedo atravesar el altar. Entra tú, llega a la cima del Cristo, porque ahí vienen los espíritus malvados. ¿Qué quieren de nosotros esos espíritus, abuela? Atormentarnos, Vicente, porque ellos los han olvidado. Pero todo es por mi culpa. La única forma de salvarnos, Vicente, es tomar posesión de nuestro altar. Abuela, perdóname. Por flojo y atenido no he armado correctamente tu altar. No te preocupes por ti, Vicente. Sube al altar y trasciende la luz. Es que tengo mucha sed, abuela. Me estoy secando. Agua, agua, ¿dónde está el cántaro de agua? Y allí recordé que no había ni comido, ni cántaro de agua, ni nada por el estilo, porque me lo había tomado con vida. No había nada. Mamá hizo comida para ti, abuela. ¿Cómo no lo recordé? Pero yo me lo comí. Dios mío, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Tú eres un niño bueno, joven. Vamos a aprovechar que tú eres vital para que puedas trascender. Abuela, me están siguiendo esos espíritus malvados. Yo no puedo ayudarte, Vicente. Si hubieras puesto el incienso y el copal en el altar, podrías ahuyentar esos espíritus que ahora nos atormentan. No desaparezcas, abuela, le dije cuando comencé a ver que estaba difuminándose de la vista. Intenta subir hasta mi retrato, Vicente, me dijo, y una vez lo toques,
invócame para poder ayudarte. Es que no puse tu retrato, abuela Julia. Rompí accidentalmente el cuadro y en lugar de eso puse un dibujito que hice en la escuela. La abuela Julia lanzó un gemido exánime y volvió a exhalar vapor. Entonces yo no podré ayudarte, mi pequeño. Estar a tu lado no es suficiente para defenderte, porque ese altar no me pertenece. Abuela Julia, esos malvados te quieren consumir. ¿Cómo hago para defenderte? No quiero perderte, no quiero. Sube a la cruz, ve por ella y tráemela. No puedo, abuela, porque no alcancé a subirla a lo más alto y no quise ir a pedirle a mi papá una escalera. Ay, Vicente, ¿ves lo que has hecho por no colocar los símbolos correctos en el altar? Esta ofrenda era para mí, y yo te habría podido invitar a refugiarte en él y te habría cuidado y defendido de quienes nos persiguen. Sin embargo, no me lo ofreciste correctamente, y como ese altar no me pertenece, no puedo tomar posesión de él y no podremos protegernos. Te quiero, Vicente, te quiero. Vayamos a donde vayamos, nunca olvides que te quiero. Perdóname, abuela, perdóname por favor. Y dicho esto, justo cuando las ánimas salvajes y siniestras se lanzaron contra la abuela Julia, todo se puso negro y abrí los ojos. Todo había sido un sueño. Sudando y llorando me incorporé, dándome cuenta, aliviado, que todavía faltaban 3 horas para marcharnos al cementerio. Eso significaba que todavía tendría tiempo para poner los elementos correctos en el altar. Gracias, Diosito, por la lección que me diste. Abuelo Pancho, fui corriendo hasta él. Los muertos viven, los muertos de verdad viven. Tú tenías razón. El altar, tengo que arreglarlo. Te juro que nunca más dejaré de ponerle los elementos apropiados. ¿De qué hablas, Vicente, hijo?, me dijo mi abuelo. De que los muertos viven, abuelo. Y la abuela Julia estará feliz esta noche cuando venga y tome posesión de su altar. Y entonces, contento y arrepentido por lo que habíamos hecho antes, me dispuse a arreglar el altar de muertos de la abuela Julia con propiedad, prometiéndome nunca más permitir omisiones. Y es que uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar.